¿Cómo estás, Isaías? Con el gusto de saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Aquí con el placer de estar con ustedes de vuelta. Y el día de hoy voy a lanzar vía radiofónica un mea culpa, mea máxima culpa. Y trataré el día de hoy de hablar por qué no ha pasado todo lo que dijimos que iba a pasar. Es decir, no me voy a justificar, pero sí. Oye, ya ves que dicen que los economistas se la pasan la mitad del tiempo pronosticando cosas que van a pasar y la otra mitad del tiempo explicando por qué no pasaron, ¿no? Exacto, exacto. Y hoy voy a hablar de algunos conceptos generales que justifican el por qué no ha pasado toda esta tormenta apocalíptica que hemos dicho que iba a suceder desde que regresamos de la pandemia y que no ha pasado, pero no quiere decir, quiero ser claro con usted, que no vaya a pasar. Ujú, ujú, ¿De ujú. acuerdo? Solo no ha pasado todavía. Primer Todavía. concepto, Gabriel, que hay que subrayar. Estos son los culpables de por qué todavía no lo hemos visto. ¿Te acuerdas que también que hace ¿qué será? Unas 3 semanas hablamos de un artículo, creo que era del Washington Post, no recuerdo bien, Ujú. sobre por qué parece que lo que sabemos de economía internacional parece que no aplica. Ah, bueno, tiene que ver con esto. Por eso es que no han pasado las cosas. Y primero el concepto de la desglobalización. De hecho, durante la semana lo conversamos. El New York ¿Te Times. acuerdas? Sí, lo de la desglobalización tiene que ver con esa parte del abandono de una dinámica que hemos traído estoy hablando de 1980, sobre todo los 90, un gran impulso después de la crisis del 2008 y después de la pandemia, esta integración económica, este unirse para trabajar en un solo mercado que ya en realidad platicamos, que en lugar de volvernos más fuertes, nos hizo dependientes de algunos mercados en particular, hablábamos de China, por ejemplo, y después de la pandemia, con la crisis de la cadena de suministro, que ya lo hemos platicado y lo demás, resulta que de repente ya los países empiezan a voltear hacia adentro, es decir, dicen, ok, aquello que nos dijo López Obrador no estaba tan mal el presidente cuando decía Ujú. que la mejor estrategia externa era la interna. Sí, En sí. realidad, pues el tiempo le dio la razón, ¿eh? La política exterior, decía, era la Sí, interior. sí, en el interior, al final resultó ser, fíjate, nos ganó en eso López Obrador. Sí, 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 Y sí, le sí. adivinó, porque en realidad después de la pandemia, claro, eso lo dijo él antes de saber de lo de la pandemia, pero viene lo de la pandemia y reafirma. El Que nearshoring no, lo, no lo es eso. exacto, fíjate, exacto. Aunque el presidente López Obrador hacía referencias a temas más políticos, ¿no? Más de gobernanza de las naciones que en ese momento estaban teniendo ciertos conflictos. Aunque Así tienes es, toda la razón, en términos económicos, el nearshoring pues tiene que ver con una atracción de inversión, pero hacia adentro. así es. Y los países están más preocupados ahorita por fortalecer los mercados internos, sobre todo después de la pandemia. Y no olvidemos algunos puntos importantes que quiero señalar. Ese es el primer concepto grande. No se le olvide, desglobalización lo va a estar oyendo, porque los países ahorita entraron en esa dinámica. Ahora, ¿es posible que esto suceda? Voy a ser honesto, no creo que pase. Yo siento que es un momento es un asunto momentáneo en lo que nos estamos ajustando. Los países han optado por nearshoring y lo demás, se está sentando la pandemia. Va a decir usted, oiga, maestro, la pandemia pasó en el 2020, no me venga con eso. Bueno, en economía las cosas como en la vida llevan su tiempo. Cuando lo cortó la novia o el novio, tuvo que pasar unos mesecitos para que estuviera usted bien. Cuando Sí, salió de su no, no. deuda que pagó con mucho trabajo, tuvo que pasar unos mesecitos para empezar a disfrutar ya de su dinerito. Ah, es lo mismo, la vida y la economía es igual en ese sentido. Estamos ahorita en ese proceso de acomodo. Y justo a mitad de año, porque estamos a mitad del año, nos estamos acercando a un punto de inflexión y sobre eso quiero yo hablarles. El Ok. primer indicador lo vemos en China y ¿Cómo estás? Isaías? Pues a ver, platícanos, ¿por qué el escenario catastrófico, apocalíptico, no se está viendo? Que qué bueno que no se ve. Pero yo de bueno, pronto veo ciertos aspectos que me brincan, y lo decía hace un momento antes de ir a la pausa, estos aspectos, sobre todo esto es tema internacional, no es que haya una decisión de gobierno, ni local, ni federal,
que implique ciertamente de pronto un disparo. Digo, la administración leía, por ejemplo, hoy en El Economista leía una nota sobre que la recaudación, a pesar de que fue un número bueno, es muy por debajo de lo que tenía planteado el Servicio de Administración Tributaria, lo cual pues está bien, pero no está bien porque los estimados no se están cumpliendo y sobre todo de ahí funcionan los programas de gobierno, funcionan las inversiones, cómo va operando el día a día el gobierno y que no alcancen las recaudaciones, pues ojo ahí, de pronto van a empezar a encenderse los focos de alerta, que bueno, ese es otro tema y lo podemos ahondar después, pero ahí me llama la atención de pronto esas decisiones, ¿no? Sí, como dice por ahí un meme que anda de moda ahorita. Cuando me saque la lotería habrá señales. Ah, bueno, pues aquí igual. Hay señales que nos dicen que la cosa no está tan bien como aparentemente está. Por eso parece que nos equivocamos, pero créamelo, no nos hemos equivocado aún. Les voy a decir, ¿por qué? Fíjense bien. Hay señales. ¿Cuáles son las señales? Tú mencionabas antes de irnos ahorita, corte, una señal importante. La finta que nos hizo el tipo de cambio. Mm, Bajó y lo boom, de repente rebotó. Ese día recibí varios mensajes de que qué pasó, que había que explicar, que por qué no les decía. La verdad no le contesté a nadie. Dije, yo, bueno, voy a hablar el martes de eso. Y ahí se contestará. Porque es ok. rápido, pero voy a empezar primero con la primera señal. Una señal que a mucha gente le incomoda es China. Todos los demás nos estamos peleando con la inflación, aunque la inflación ya quedamos viene para abajo ya porque subimos las tasas de interés. ¿Por qué China no tiene inflación? Ujú. China está batallando con el fenómeno contrario, se llama deflación. Ellos quieren tener inflación. Van a decir ustedes, oiga, profe, pero ¿por qué van a querer tener inflación? Porque un país que tiene inflación es un país que tiene dinero circulando dentro. Es gente que tiene dinero y que compra. Lo que se dice que entonces su demanda interna o la gente puede comprar porque tiene dinero. ¿Qué nos está indicando esto? Que China, su demanda interna está débil. No tienen suficiente dinero y no están vendiendo lo suficiente, lo que esperarían después de la pandemia, producto de la propia pandemia y cómo se detuvo la cadena de suministro durante mucho tiempo. Otro, otra señal que pareciera engañarnos es decir, es que no, las cosas están muy bien. Te voy a decir cuál es el sector inmobiliario. Dice, oye, si estamos cerca de crisis, como dicen, ¿por qué el sector inmobiliario está funcionando perfecto? Ustedes vean, la Ujú. gente está comprando y comprando y se construye más cosas y se compra y se compra. Bueno, hay tres razones para justificar el por qué ese sector todavía sigue así. El primero, la migración. En la mayoría de los países, sobre todo en los de economías emergentes de la tabla, en la parte de arriba, o sea, como México, Brasil y los que estamos mejorcitos, y los desarrollados, se ha generado una migración hacia nuestros países o hacia nuestros estados, si lo quiere ver a nivel Ujú, nacional, ujú, ya usted ujú. va a California Sur, se está viniendo mucha gente y esa gente está, la gran mayoría viene a demandar bienes, viene a demandar bienes inmuebles porque necesita vivir o quiere rentar o lo está usando como una forma de canalizar el dinero que tiene en exceso. La segunda es la economía familiar. Las economías familiares durante la pandemia sufrieron una mejora, te voy a decir en qué. Del 2011 al 2020, al 2021, las tasas de interés estuvieron bajitas. Luego se tuvieron que subir por la pandemia, ¿te acuerdas? Entonces, mucha gente apalabró sus casas con tasas de interés bajas. Eso le Ujú. permitió ahorita, en periodo de tasas de interés altas, pues tener ese pequeño colchón que le permitió tener un poquito más de dinero disponible. Y tercero, y eso es lo más importante, las preferencias de la gente que tiene que ver con un exceso de ahorro. Y por ahí te compartía yo Lo ahorita, estoy viendo, lo estoy viendo. pasando con el ahorro. Te pasé, es un documento de la Reserva Federal de San Francisco. Se llama el incremento y la caída del exceso de ahorro de la pandemia. Está interesante, ¿eh? Lo que nos ha engañado un poco ahorita, y que, por ejemplo, en Estados Unidos, es lo que sucede. Eh, la gente, cuando analizan los números, ven que la gente sigue consumiendo, que la gente sigue gastando, que hay empleo. Entonces dicen, ¿cómo si estamos, se supone, en un momento apretado o difícil, está pasando eso? Bueno, es porque todavía queda exceso de ahorro. En Estados Unidos todavía les queda. Europa no. ¿Se acuerdan que les dije que Europa ya entró en recesión? Europa está batallando porque sus ahorros ya están en lo último. Ahora sí que como cuando toma café, en los asentitos, ahí está. Fíjate, Europa no fíjate. tarda en entrar en eso. Y
aguas, porque Estados Unidos va hacia allá. ¿Qué pasó con el tipo de cambio? Se fortalece el tipo de cambio mexicano, ya les dije, porque nuestras tasas de interés son altas. Pero la semana pasada, la Reserva Federal, cuando ve los datos de empleo, ve los datos generales de inflación de Estados Unidos, que sí están bajando, pero no como ellos quieren, lanzan como el torito de probablemente vamos a tener que seguir subiendo las tasas de interés. ¿Se acuerdan que la Reserva Federal se detuvo, igual que el Banco de México? Pero ya Ujú. anunció que probablemente las vuelva a incrementar y eso hace que la gente diga, ah, entonces si van a incrementar las tasas de interés, yo quiero tener dólares porque va a valer más y puedo invertir en comprar bonos o documentos financieros americanos que se compran en dólares. Entonces la gente, de momento, pues cuando ve la noticia se decide a comprar dólares y por eso es que nos hace la finta de que cae y luego rebota. ¿Rebota por qué? Porque la gente volvió a demandar dólares. Cuando el peso vale más que el dólar es porque la gente quiere más pesos. Cuando, Mm. cuando pierde valor es porque quieren más dólares. Por eso ese rebote, me pregunta todo el mundo, ¿qué pasó? Pasó eso, salieron las actas del fondo de la Reserva Federal anunciando un posible incremento en este mes y pues se asustó la gente, es normal. Pero de momento estamos viendo este tipo de cosas porque hay un exceso de ahorro todavía producto de la pandemia. Acuérdense que los países inyectaron dinero, pero ese documento que te Oye, digo, que te pasé ahorita, es qué que ya se está interesante, ¿eh? acabando. Y, O y sea, la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando se acabe, Gabriel? eso justamente te iba a decir, o sea, ¿qué va a pasar cuando ya realmente se acabe el ahorro que se tuvo? Y me imagino que deben de ser cantidades millonarias que mucha gente sí pudo ahorrar. Obviamente la economía en los Estados Unidos es distinta a la de México, sí se Es- puede dar, digamos, pie no, a y eso. acuérdate, Trump y Biden inyectaron billones, pero ya ahorita ya se está llegando a un punto, o sea, no vamos a llegar al último trimestre del año casi casi con eso agotado. Y la pregunta que hay que hacernos es qué va a pasar con las empresas. Van a decir, ¿y eso qué tiene que ver, profe? Pues imagínense, se queda sin dinero, usted va a comprar en lo que tiene que comprar nada más y ya no va a poder hacer gastos superfluos. Fíjate, Por eso ahorita todavía... Sí, dime, dime. leo un párrafo. Los hogares acumularon rápidamente niveles sin precedentes de exceso de ahorro. Exacto. ¿Cómo es un exceso de ahorro? O Wow. sea, muy por arriba. Por ejemplo, en el caso de México, el cálculo eran antes de la pandemia, de cada 100 pesos, 19 eran para ahorro. Con la pandemia se fue a cerca de 30. Unos 500 mil Sí, millones de para que le dólares. calculen, para que calculen. Entonces, ese dinero de exceso, pues ya, adivinen qué, pues ya se acabó. Uf, Fue muy bonito mientras duró. ya Entonces, sé. Sí, en fue. España está batallando porque también ya llegaron, o sea, llegan a justo al periodo vacacional, son las últimas vacaciones, pero Oye, ¿y ahora sí esto que de este cómo le pega aquí a la carga fiscal que puede tener? Ahorrar también implica uno, pues no consumir, pero el tema también que tiene que ver con el pago de impuestos y todo eso que pues también generan ciertamente algunos paquetes o algunas cuentas de ahorro, si es que lo tienen exacto. en el banco o debajo del colchón, no lo sé. Pues si te fijas, parcialmente estoy contestando lo que decías tú hace rato, de eso que había notado Hacienda que va bajando. ¿Por qué baja? Porque ya la gente no tiene tanto dinero. Se sintió el golpe, pues, y lo vamos a ir sintiendo más y se ve contrayendo la demanda y ahí es donde viene, ahora sí, toda esa parte apocalíptica que hemos hablado va a irse dando de forma gradual. Tampoco piense que se va, que se va a acabar el mundo como en la película del 2012, ¿no? No va a Sí, ser de ¿no? golpe. Pero ahí habrá señales, ahí le estoy mandando yo una. Vamos a irlo viendo en el proceso. Les digo, este último trimestre va a ser muy, sobre todo, vamos a mitad de año, faltan dos, pero yo le calculo que el último es el trago más amargo, O sea, porque ahí es donde estamos llegando a eso. ¿planteas un escenario de recesión para Estados Unidos? Sí, 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 seguramente sí, porque sí y solo sí, quiero ser claro, sí y solo sí, como en matemáticas, ¿te acuerdas? La Reserva Federal cumple su amenaza de seguir subiendo las tasas porque no le está Mm. leyendo bien. O sea, se me hace raro porque Powell, ni modo que sepa yo más que Powell, ¿no? Pero no le está leyendo de manera correcta porque ellos dicen que con esos datos, y a pesar de tener estos datos aquí de que se está agotando el ahorro, hay que seguirle subiendo las tasas de interés. Eso es malísimo, les voy a decir por qué, porque la gente como ustedes y las empresas no vamos a tener acceso al crédito cuando más lo necesitemos.